En este vídeo te voy a enseñar diferentes ETFs que podrían ser el equivalente a los ETFs americanos más famosos, como son el SPI, el QQQ o el SCHD. No sé si lo has intentado, pero cuando intentas invertir en uno de los ETFs americanos más famosos, el broker no te deja, porque resides en un país europeo y la regulación de la Unión Europea impide que negociemos con ETFs con sede en Estados Unidos. Y es que es normal que te sientas sobrepasado cuando investigas sobre el tema, especialmente si estás empezando a invertir. Hace más de 10 años sentí exactamente lo mismo, especialmente porque gran parte del contenido sobre inversión en acciones y ETF está en inglés y está dirigido a inversores estadounidenses, mucho del cual no es útil para nosotros que vivimos en España y que somos ciudadanos de la Comunidad Europea. Pero mi intención es ahorrarte horas y horas de investigación y proporcionarte la mejor forma de invertir en ETFs desde España, además de algunas de las mejores estrategias de inversión con ETF. ¿Te interesa? Quédate. En el canal he hablado de varios ETFs, tanto de dividendos como de crecimiento. La verdad es que me he centrado en los americanos. No obstante, me han preguntado en qué ETFs europeos puedo invertir. ¿Por qué no puedo invertir en ETFs americanos? Todo esto lo vamos a solucionar aquí. Antes de que te vayas, te voy a proporcionar una herramienta que uso para poder investigar, encontrar y comparar los mejores ETFs disponibles para europeos. Como hemos comentado al principio, no nos permiten invertir en ETFs aunque tengan sede en Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que no podamos invertir en el mismo índice que contenga exactamente las mismas acciones, sino que tenemos que hacerlo en un ETF que esté domiciliado en Europa. Y si no encontramos exactamente el mismo, podemos buscar algún ETF con características similares al que queremos de Estados Unidos. Solo por darte un ejemplo rápido, no puedes invertir en SPI, que sigue el índice del SP500 de las 500 mejores acciones de Estados Unidos, pero puedes invertir en SPI 5. La diferencia es que este último tiene sede en Irlanda, pero te lo vende el mismo proveedor que en Estados Unidos, que es SPDR. Además, puedes comprarlo y venderlo en euros, lo que facilita tu operativa y ahorras dinero ya que no tienes que convertir la divisa. Ahora te voy a facilitar un listado de diferentes ETFs. Voy a hacer 3 listas que luego vamos a utilizar para crear nuestras carteras. ETFs de crecimiento por un lado, ETFs de dividendos que nos generan ingresos recurrentes por otro y ETFs de conservación del capital. En primer lugar, los ETFs de crecimiento. Tengo que decir que las carteras que voy a crear voy a utilizar los 3 con diferente peso en función de nuestros objetivos y horizonte temporal. Aquí tenemos varios ETFs. A su vez, voy a hacer un ranking de mayor a menor crecimiento. En este caso, el mayor rendimiento suele llevar asociada a una mayor volatilidad. Hablamos siempre de rendimiento basado, que no garantiza el rendimiento futuro, pero que nos puede dar una idea de cómo se comportan estos ETFs. En primer lugar, tendríamos el EQQQ, mismo ETF que el QQQ, que se relaciona con el índice Nasdaq, relacionado con las acciones tecnológicas. Su rendimiento ha sido el más alto, aunque también el más volátil. En 20 años ha crecido un 1.695,35%. En segundo lugar tendríamos el RTWO, mismo ETF que el IWM, relacionado con las pequeñas empresas estadounidenses. En los últimos años su rendimiento ha sido malo, aunque creo que están muy infravaloradas las acciones dentro de este índice. No obstante, el crecimiento en los últimos 20 años ha sido el segundo mejor con un 385,87%. El SPI 5 en tercer lugar es el mismo ETF que el SPY en Europa. Su rendimiento en 20 años ha sido del 205,12% y sigue a las 500 mejores empresas de Estados Unidos, o el SP500. En cuarto lugar tenemos el SPPW, mismo ETF que el MSCI World. Sigue el rendimiento mundial de la bolsa. Sí que es cierto que no tiene exposición a muchas zonas del mundo como India o China que son interesantes. Su rendimiento en 20 años ha sido del 89,97%. Hay una alternativa que incluye la India y China como es el WCE, que es igual que el FTSE World. Este te daría exposición a estos países como puedes ver en esta diapositiva. En segundo lugar tenemos los ETFs que nos generan ingresos. Vamos a hacer el listado de los que ofrecen más rentabilidad por dividendo a los que menos. No obstante, también diremos el crecimiento total para que os podáis hacer una idea de lo que podéis comprar. En primer lugar tenemos el índice ISPA, eShares Stocks Global Select Dividend 100. Este ETF replica el índice XTOXX, es decir, que sigue las 100 compañías de alto dividendo global del índice XTOXX Global. Tiene un rendimiento por dividendos del 5,68% y la apreciación del ETF también ha sido buena, como podéis comprobar aquí, del 241,51% desde 2013. En segundo lugar tenemos el VHYL. Replica el ETF de dividendos de Vanguard FTSE All World Dividend Yield y su ticker en Estados Unidos es VYM. Su dividendo es del 3,17%. Tiene un buen crecimiento del dividendo, como podéis ver aquí, y ha tenido un crecimiento del precio de la acción del 125,09% desde 2013. En tercer lugar tenemos el SPIW. Este ETF sigue las aristócratas del dividendo de Europa. Su
dividendo actualmente ronda un rendimiento del 3,19%. El crecimiento de su dividendo ha sido bajo, como podéis ver. Además, el precio de la acción del ETF ha aumentado un 144% desde 2013. Es la opción que puede resultar menos atractiva de las tres, pero si eres optimista con el futuro de Europa, este es tu ETF. Quiero decir que he puesto este ETF, pero hay muchos más que puedes investigar. ¿Conoces alguno mejor? Déjamelo saber en los comentarios. No se me olvida que tengo que darte la herramienta que uso para mirar los ETFs, pero permíteme que terminemos hablando de los ETFs que persiguen la conservación del capital. Aquí podemos considerar ETFs de acumulación o distribución. Si queremos más apreciación de capital y menos impuestos, elegiremos el primero, y si queremos más ingresos pasivos, elegiremos el segundo. En este caso vamos a considerar tres, uno de acumulación y dos de distribución. Ten en cuenta que nuestra intención con este tipo de instrumentos es únicamente conservar el capital y que su rentabilidad va a ser menor que los anteriores, pero su riesgo también. En primer lugar tendríamos el ticker EUN5, que es de distribución. Replica el índice Bloomberg, que sigue los bonos corporativos en euros de empresas industriales, de servicios y financieras que son públicas en la zona euro. Aquí podéis ver su rendimiento desde 2009, que ha sido de un 67,41%. Sería un ETF de distribución con una rentabilidad del dividendo del 3,2%. Este tendría una rentabilidad más alta, pero no sería deuda de Estados Unidos, que es la más segura, sino de empresas. En segundo lugar tenemos el ticker EUNH, que es también de distribución. Su rentabilidad por dividendo es más baja, del 1,68%. Sigue bonos de gobiernos de la Unión Europea y su rentabilidad desde 2009 es del 37,33%. Si quieres más rentabilidad y algo más de riesgo, puedes ir a los bonos de mercados emergentes como el IUS7, que también es muy interesante. Y en tercer lugar tenemos el ticker IBC1, que es de acumulación. Este replica el índice IDC de bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Ha tenido un rendimiento decente en los últimos 5 años de un 17,86%. Y todos estos ETFs los puedes investigar y puedes profundizar en todos ellos en la herramienta que yo uso para investigar este tipo de ETFs, que se llama Just ETF. Con esta herramienta de Just ETF puedes hacer cosas muy interesantes, tales como encontrar ETFs que se amolden a tus objetivos, comparar rendimientos de diferentes ETFs, información de los ETFs, equivalentes de ETFs americanos y ETFs en definitiva que puedes invertir desde aquí, desde Europa. Si te estoy aportando valor, dame un like que no te lleva ni un segundo y considera suscribirte si quieres ver más contenido como este. Y por favor comparte el vídeo con cualquier persona que creas que le puede servir. Gracias. Y ahora vamos a hablar de algo que creo que es muy interesante, que es de las diferentes estrategias que podemos tener con los ETFs y cómo los distribuimos en nuestra cartera en función de la edad o del tiempo que prevés que te pueda quedar para retirarte. Lo voy a hacer de forma sencilla, lo más sencilla posible, pero si quieres profundizar en algo, no dudes en preguntármelo en los comentarios, y si es algo que interesa a muchos, hacemos otro vídeo. En esta cartera he asignado pesos que son óptimos para mí. No obstante, no debes hacerlo al pie de la letra, sino investigar por tu cuenta y profundizar en los diferentes tipos de ETFs que aquí te propongo. Pues vamos allá. Empezamos hablando de la cartera enfocada a cuando tenemos poco tiempo para retirarnos. Hablamos de 5 años o menos. Sí, empiezo con esta porque creo que es mejor saber hacia lo que vamos, que ver una cartera que quiero ahora y quedarnos sin esta información que es valiosísima y nos da una visión periférica de lo que queremos. ¿Qué debemos priorizar? En mi opinión, debemos priorizar los ingresos y la conservación del capital. Puedes elegir cualquiera de los ETFs que hemos visto antes u otros que investigues por tu cuenta. ¿Cómo se vería esta cartera? Pues en primer lugar, los ingresos serían un 50%, la conservación un 30% y el crecimiento un 20%. No obstante, si queremos más seguridad y menos potencial de rentabilidad, podríamos cambiar los porcentajes tal que así. En primer lugar, los ingresos con un 40%, en segundo lugar, la conservación con un 50% y por último, el crecimiento con un 10%. En realidad, puedes jugar con los porcentajes como veas conveniente en función de tus objetivos y tu horizonte temporal. Lo importante es que tú estés a gusto y conforme con lo que tienes. Vamos a continuar con la cartera tipo que podríamos hacer si prevemos que nos quedan entre 5 y 15 años para retirarnos. ¿Qué diferencia habría con la anterior? Exactamente, le daremos más peso al crecimiento y menos a los ingresos y la conservación del capital. Por ejemplo, en primer lugar tendríamos ingresos con un 30%, en segundo conservación con un 15% y por último crecimiento con un 55%. Esta cartera me parece equilibrada, pero como hemos dicho antes deberías personalizarla. ¿Cómo lo harías tú? Déjamelo en los comentarios. Por último vamos a ver la cartera cuando prevemos que nos quedan 15 años o más para retirarnos. En esta cartera vamos a darle mucha importancia al crecimiento y mucho menos a los ingresos y conservación. La ideal para mí sería, en primer lugar, ingresos con un 20%, en segundo lugar, conservación con un 5% y por último, en tercer lugar, crecimiento
crecimiento con un 75%. Seguramente muchos de vosotros no estaréis de acuerdo con estas estrategias y es normal, ya que en tanto en la inversión como en la vida hay diferentes puntos de vista. No obstante, a mí me parecen estrategias que tienen su lógica y que tienen un objetivo claro y simple. Todo esto podemos complicarlo lo que queramos. También podemos simplificarlo e invertir únicamente en un ETF o dos. La estrategia de ETFs es muy interesante ya que es pasiva y te olvidas, además de poder automatizarla. Y es que cuando más aprendes sobre algo, más automático y más optimizado se vuelve. Por eso te recomiendo que sigas aprendiendo con este vídeo.